Te presento el 2x40 Burger King. Es un menú de 4 deliciosas hamburguesas. Elegí 2 y disfrutarlas por 20 bolivianos. Es ideal para compartir o para darte un gustito solo. Pedirla visitando todos los restaurantes Burger King. Burger King a tu manera. Se llevó a cabo hoy, creo que terminó en Argentina la reunión de la CELAC. Ha dejado cosas buenas como la calle Pou, como Mario Abdo Benítez. No podemos mirar al otro lado cuando 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares. Es muy fuerte lo que dice. El presidente Boric de Chile pide a la CELAC elecciones libres en Venezuela y liberación de los presos políticos en Nicaragua. Es decir, están en otras cosas que teníamos desconfianza de un montón de actitudes de Boric y sin embargo cada vez muestra un lado más democrático, más de la lógica con la que funciona su país, ¿no es cierto? Y lo de Mario Abdo no es raro, es un hombre que es un liberal y habla en consecuencia. Yo mañana les voy a poner una hermosa reflexión del presidente Petro de Colombia, pero maravillosa, y que me da para... No, ¿lo tenés ahorita lo del presidente Petro? Sí. Escúchenlo, primero a la calle Pou, primero escuchémoslo al presidente de la calle Pou, el presidente uruguayo, que no se la manda a decir a nadie, se la dice él personalmente con mucha elegancia, pero con mucha valentía. Ponelo. Buenas tardes, Marcelo Peláez de Canal 3 y TN de Buenos Aires. ¿Está dispuesto a firmar un documento final en el que se pondere la democracia en todos los países de la región cuando usted mismo en su discurso más temprano dijo que hay países que no respetan la democracia, la institucionalidad ni los derechos humanos? Y en segundo término, quisiera preguntarle cómo reaccionó tras tomar conocimiento de que el ministro de Economía argentino consideró a Uruguay como un hermano menor. No, eso parece Disneylandia, pero hablando en serio y sobre lo primero, a ver, en el punto 3 y 4 de la declaración habla de derechos humanos, habla de democracia, habla de instituciones, y como este organismo carece de determinadas formalidades, simplemente que se ha aprobado por consenso, me pareció justo y razonable cuando se estaba criticando con razón algunas acciones llevadas adelante por ciudadanos en Brasil que atentaban de alguna manera contra la democracia, es decir, que hay países aquí en esta comunidad que aún consensuando la declaración que habla de cuidado de las instituciones, respeto a la democracia y los derechos humanos, no la están cumpliendo. Es básicamente lo mismo que dijimos en México, pero como ahora está explícitamente reconocida en una declaración de 100 puntos, me parecía lógico decirlo. Presidente. Disneylandia. Presidente, buenas. Voy para atrás. Disneylandia. Presidente, buenas tardes. Soy Román Lechman de Infobae. Sí. Lo que quería preguntar es lo siguiente. Frente a la decisión estratégica de ustedes de ir a un tratado de libre comercio con China, ¿qué debería hacer los otros 3 países del bloque regional del Mercosur para que ustedes descarten esta hipótesis de trabajo? ¿Qué debería cambiar en el Mercosur? ¿Qué debería flexibilizarse? ¿Qué deberían hacer partiendo que quizás mañana, obvio, usted va a tener una reunión con Lula para que se deseche esta posibilidad y todo el bloque junto avance en el mismo camino? Te agradezco la pregunta. Primero, no es con China específicamente. O sea, te quiero decir que hay una decisión anterior que es Uruguay abierto al mundo. ¿Ah? En este caso China es nuestro primer socio comercial, podría ser Estados Unidos, puede ser Turquía, como empezamos alguna conversación, como puede ser la adhesión al Tratado del Pacífico. Uruguay abierto al mundo. El Mercosur es la
quinta región más proteccionista del planeta. Entendemos las posiciones de otros países que tienen distintos intereses, distintas situaciones. Uruguay necesita abrirse al mundo. Y eso no es una visión de este gobierno, es una visión que viene hace mucho tiempo, simplemente que ha ido caminando y estamos en esta etapa. ¿Qué debería de pasar? Dos cosas. Primero, yo no soy quien para decirle a los otros países lo que deben hacer. Y segundo, y esta es quizá más importante, en la actividad política interna y la externa hay una estrategia y una táctica. Y por lo general la estrategia se conoce y la táctica se aplica. Entonces, vayamos por paso. Es muy inteligente, es muy claro. Yo tuve el gusto de conocer a su padre, con el que compartí 3 días en una reunión a la que me invitaron. Y conversábamos mucho y él, cuando tocó referirse a su hijo, dijo, va a ser presidente, va a ser presidente. Es joven, porque fue la pregunta que le hicimos entre varios ahí, no es muy joven todavía, no importa si es muy joven todavía, lo importante es que ya sabe qué es lo que quiere y sobre todo sabe lo que no quiere y esas son buenas señales. Creo yo que eso hace bien. Ponerla la nota, escúchenlo al presidente Petro. Estas son las cosas que lo enamoran a uno de los discursos, es la coherencia del ser y el hacer y el decir, que al final de cuentas son fundamentales. Escuchen esta maravilla, dale. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente. Porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Y realmente casi que la única fuente de energía que se ha obtenido para ampliar la ganancia es el carbón, el petróleo y el gas. Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación. Eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. ¿Ese capitalismo podrá hacerlo? Los datos de hoy demuestran que no. Luego, entonces tendríamos que hacer una aseveración un tanto dura. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta. Son apenas consejos. Porque un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Pero si todos los países están sobreendeudados, ¿cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición? Propusimos algo que causó algo de risa. ¿Y por qué no se canjea, se cambia la deuda
que tienen los países y los procesos productivos por acción climática, de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación. ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. ¿Por qué existen paraísos fiscales en este momento cuando eso debilita la financiación de la transición energética, por ejemplo? Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada. Y las consecuencias podrían ser: el actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad, puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión y lamentablemente puede que comencemos los tiempos de la extinción si no somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino en que en realidad disminuyan concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Personalmente me gusta su discurso. Sé que es difícil, pero lo decíamos con Álvaro Ríos el otro día aquí. Por los próximos 30 años al menos nosotros no tenemos condiciones de salir del carbón, del petróleo y del gas. Sobre todo del petróleo y del gas. Vamos a ir al corte y cuando volvamos vamos a tocar este tema porque se lo voy a poner puesto en Bolivia y lo que contestaban y lo que contestan los miembros del socialismo del siglo XXI cuando uno dice una cosa de esta. Dale.